Damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos a este curso taller, denominado El reloj del delito. Mi nombre es Manuel Ulloa Castañeda, maestro en Ciencias Penales, licenciado en Derecho por la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Mexicali. Maestro en Ciencias Penales por la Universidad Xochicalco, Campus Mexicali. Este curso o taller es sobre la ley penal, o también llamada teoría del delito, porque no podemos entrar de lleno a estudiar lo que es un juicio oral, si ni siquiera tenemos idea de cómo se configuran los delitos y las excluyentes del delito. Como primer punto, debemos conocer y analizar el concepto de teoría del delito. Teoría del delito es la parte de la ciencia penal que estudia los elementos positivos y los elementos negativos de lo que es un delito. Entonces, como primera parte, vamos a analizar el objeto más importante que tenemos dentro del derecho penal, porque alrededor de este se va a basar nuestra defensa, esto porque si no tenemos bien claro las diferentes partes que integran al delito, cómo podemos sustentarlas o combatirlas. De tal manera, podemos decir que el delito está conformado por un conjunto de elementos en lo que se llama la teoría heptatómica del delito. Heptatómica quiere decir que está integrado por 7 elementos. ¿Y cuáles son estos 7 elementos que integran la configuración de un delito? Estos son la conducta, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, punibilidad y los elementos objetivos de la punibilidad. Ojo. El orden en que los vamos mencionando es muy importante porque nos van dando luz a diferentes excluyentes que nos pueden servir para que una conducta que al principio parece delito, al ir avanzando en este círculo de los elementos, podamos decir que no es delito o que incluso pueda ser delito pero que no le corresponda ninguna pena. Y estos son los 7 elementos que debemos analizar dentro de la teoría del delito. Esto es, porque si entendemos de manera clara estos 7 elementos y sus aspectos negativos, podremos configurar o desvirtuar de una manera correcta un delito. ¿Qué es la conducta dentro de la doctrina y dentro de nuestro Código Penal? De antemano sabemos que es un comportamiento humano, este puede ser voluntario o involuntario, y este comportamiento puede ser activo o negativo, pero siempre produce un resultado. Entonces, esto es una conducta voluntaria. Ahora bien, si yo salgo a la calle y atropello por accidente a una persona, ¿se considera una conducta? Sí, pero que yo no quería, pero al final de cuentas se realizó una conducta que yo no quería, pero al final es una conducta con consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Lesionar un bien jurídico tutelado de otra persona. Esta cuestión de la conducta también puede ser activa o negativa, es decir, la ley nos puede castigar por hacer cosas, pero también por no hacer cosas. Un ejemplo de esto es la omisión de cuidado. Por ejemplo, si nos dejan a un menor a nuestro cargo y no lo vigilamos, estamos cometiendo una omisión, es decir, estoy absteniéndome de hacer algo a lo que la ley me obliga, y esta omisión también se castiga por las leyes penales. Una es comisión por acción, esto quiere decir, cuando cometemos un delito a través de una actividad positiva. Y la otra es comisión por omisión, y esto quiere decir, que cometemos un delito por no realizar una conducta a la cual estamos obligados. Entonces, ya que tenemos claro qué es la conducta, vamos a colocarle su aspecto negativo, el cual también es llamado ausencia de conducta. Debemos hacer la aclaración que esto no significa que nosotros nos quedemos en nuestra casa sentados, y como no hacemos nada nunca cometeremos ningún delito, no. Es un comportamiento humano, pero que la ley nos dice que como es una conducta que no pudimos evitarla ni preverla, no es delito. ¿Y esto por qué? Vámonos con esta idea. Cuando llegamos a reunir los requisitos hasta llegar al 5.º elemento de la culpabilidad, podemos decir que ya tenemos configurado un delito, y más adelante observaremos el porqué de esto. De acuerdo a lo anteriormente mencionado, podemos decir que si nuestro tiempo del delito se detiene en alguno de los elementos anteriores al elemento de la culpabilidad, con un elemento negativo del delito, ya no hay delito, porque es una causa de exclusión. Y allí se detiene el tiempo del delito. Ahora bien, ¿qué ausencias de conducta me marca la ley y la doctrina? Como ejemplo podemos decir que es cuando la actividad o inactividad se realiza sin la intervención de nuestra voluntad.
Es decir, que comete delito de homicidio el que priva de la vida a otro, y al respecto podemos poner el ejemplo más claro. De que si nosotros tenemos una pistola en la mano, pero llega otra persona ajena y nos presiona nuestra mano para que se presione el gatillo de dicha arma, y por consecuencia le causa la muerte a la persona que se encuentra frente a nosotros, estamos ante una conducta en donde podemos decir que sí es cierto. Nosotros teníamos la pistola en la mano y nuestro dedo activo en dicha arma, y una persona murió, pero nosotros no cometimos la conducta, es decir, no se tenía la intención de privar de la vida a esa persona, y quien cometió dicha conducta fue quien nos apretó la mano. Lo anteriormente explicado se le denomina o se llama vis mayor, es decir, provocado por una fuerza o presión humana ajena a nosotros. También existe otra clasificación de la ausencia de conducta, denominada o llamada vis absoluta, que es otra fuerza irresistible que proviene de la naturaleza, en la cual no tenemos culpa de la conducta realizada. Un ejemplo claro de esto es cuando empieza a temblar y nosotros vamos en nuestro automóvil y por causa del fuerte movimiento del sismo, nuestro auto se descontrola y atropellamos a una persona y ésta fallece. Es cierto que nosotros la privamos de la vida con nuestra conducta, pero fue una fuerza irresistible, causada por la naturaleza. Y esta es una causa de exclusión del delito, porque estamos ante una ausencia de conducta. Otra de las causas que se pueden prever según los doctrinarios es el sonambulismo, por ejemplo, en el supuesto de que una persona se levanta en las noches y hace cosas como si estuviera despierta, y esa persona lesiona o priva de la vida a otra, o comete algún acto que se ha denominado como contrario a la ley nos dice, bueno, esa persona no estaba en el uso de su plena voluntad y estaba o tenía una situación ajena a ella, que la obligó o la llevó a realizar dicha conducta, pero no es una conducta de la persona. Entonces podemos decir que estamos ante una ausencia de conducta. En cuanto a la hipnosis, existen situaciones especiales del sistema nervioso, producidas por maniobras de carácter artificial. El hipnotismo interesa al derecho penal, cuando se trata de determinar causas de inimputabilidad. Por otra parte, los denominados actos reflejos son impulsos surgidos a causa de estímulos externos que hacen que no intervenga la voluntad del individuo. Entonces, abogados, primer elemento que hay que probar es que la conducta se realizó con la intervención o voluntad de la persona, y recapitulando un poco, acerca del tema de la conducta podemos decir lo siguiente. ¿Cuándo hay ausencia de conducta? Cuando se aplica una fuerza mayor de una persona, cuando existe una fuerza absoluta, y esta puede ser vis mayor o fuerza absoluta, que es cuando proviene de la naturaleza, el sonambulismo, el sueño, la hipnosis y los actos reflejos. Continuando con nuestra clase, y si hay conducta, seguimos en nuestro círculo del tiempo del delito, si ya caímos en ausencia de conducta, porque lo que hicimos lo realizamos mientras estábamos sonámbulos, porque estaba temblando y sobrevino un accidente, o si alguien me obligó por medio del uso de la fuerza a realizar esa conducta. Entonces podemos decir que no hay conducta. Un aspecto muy importante para considerar es que el estar bajo los efectos de alguna droga, psicotrópico o bajo los efectos del alcohol, no se considera como una causa de exclusión de un delito. La ley nos dice al respecto que si tú te colocas en estado de inimputabilidad transitoria o en un estado inferior por medio de sustancias, entonces es tu problema, porque tú provocaste esa situación en particular, es decir, fue tu decisión drogarte o colocarte en estado de ebriedad. Ahora bien, si te drogan, o te dan alguna sustancia por la cual tú pierdes el conocimiento, y debido a esto comienzas a realizar cuestiones en las que tú no te pusiste por tu propia voluntad, allí sí podría entrar en una inimputabilidad o en una ausencia de conducta, dependiendo de cómo logremos clasificarlo. Ahora analizaremos el elemento número 2, que se llama tipicidad. El aspecto negativo de la tipicidad se llama atipicidad. La tipicidad significa que la conducta y los hechos se adecúan perfectamente a la letra de lo que dice el tipo penal, de acuerdo con lo anterior. La atipicidad es que, por ejemplo, nosotros estamos diciendo que cometimos homicidio, ahora, que te pide el homicidio, privar de la vida a otro. Si nosotros golpeamos a una persona o lo apuñalamos y esta persona solo se queda en estado vegetativo, podemos decir que no está privado de la vida, y no nos pueden acusar de homicidio todavía. Nos pueden acusar de lesiones, eso está claro, pero de homicidio no.
Entonces la tipicidad tiene que ver con el tema de ajustar la conducta de los hechos a lo que dice la ley, y es aquí donde la mayoría de las personas se equivocan. Un ejemplo muy claro de lo anterior se presenta en una tienda de conveniencia, donde algunos empleados cometieron un robo, y estos fueron encerrados en un lugar específico de la tienda. ¿Es aquí donde aparece la interrogante, ¿el encerrarlo se considera secuestro? Quizás algunas personas afirmen que sí lo es, pero la realidad es que no lo es, y esto es así porque el tipo penal de secuestro nos pide, primero, que prives a una persona de su libertad, y segundo, que se exija a cambio de su liberación una remuneración económica, es decir, te piden dinero a cambio. Dicho lo anterior, si nosotros encerramos a alguien en nuestra casa, pero es por maldad o cualquier otro motivo, en el caso del ejemplo, es porque eran sospechosos de robo, no se estaba cometiendo ningún secuestro. A lo mejor estamos cometiendo privación ilegal de la libertad, pero secuestro no, entonces es aquí donde entran los detalles de leer muy bien el tipo penal. Y encontrar la clave para sustentar de una manera correcta una imputación o acusación. Ahora bien, retrocediendo un poco y recordando el concepto de tipicidad, en cuanto al ejemplo mencionado en relación con que apuñalamos a una persona, quizás se estarán cuestionando, ¿no podría ser tentativa de homicidio? Esto depende, si nosotros tenemos la intención de privar de la vida a una persona, pero, por cuestiones ajenas a mi voluntad no se consuma el delito, esto es, tal vez en el momento de estar acuchillando a la persona. En ese momento llegaron los policías y nos detuvieron, pero yo sí lo quería matar, entonces sí se da la tentativa de homicidio. Pero si nosotros solamente lo queríamos herir pero no queríamos matarlo, entonces no es tentativa de homicidio, tendríamos que ser muy precisos y analíticos para determinar hasta dónde llegó nuestra voluntad. Es decir, nos detuvimos porque alguien más nos impidió realizar la conducta y nos detuvo, o desde el principio nosotros únicamente teníamos la intención solo de lesionarlo, y es con este razonamiento que decidiremos si nos quedamos con tentativa de homicidio o nos quedamos solamente con lesiones. Dicho lo siguiente, ¿cómo podemos detener el tiempo del delito en la situación de la tipicidad? Como ya observamos, si se cometió una conducta, ahora vamos a analizar si encuadra en el tipo penal, porque quizás no encuadra, o dicha conducta no está regulada, es decir, dicha conducta que se está considerando como un posible delito ni siquiera se encuentra como delito en nuestro Código Penal. Con respecto a lo anterior, se tiene la controversia entre algunas personas que el decirle de groserías o injurias a una persona es un delito, pero que creen, no es cierto. Y si alguien nos va a denunciar por decirle groserías, nos encontramos con que existe tipicidad, porque hay ausencia de tipo, es decir, no hay nada que nos prohíba decirle groserías a una persona. Eso sí, son vejaciones y es una violación de una norma cívica o una norma administrativa, pero no se considera como un delito como tal. Y nuestro trabajo como abogados, que vamos a apoyar en la denuncia de un delito, es que nuestro cliente nos diga bien los hechos, y nosotros redactarlos para poder encaminar al Ministerio Público, también llamado MP, al delito que le queremos imputar. Hay que recordar que el MP es quien determina el delito y es quien realiza la formulación de imputación ante un juez y le menciona cuáles son los delitos de acuerdo a los hechos que se presentan. De aquí que por eso, es muy importante desarrollar nuestro trabajo para el cual fuimos contratados y redactar de manera precisa los hechos adecuados a la defensa que queremos entablar. Entonces, a la hora que nosotros redactemos los hechos, sustentando la posible comisión de un delito, es allí cuando vamos a tener una efectiva defensa, y eso nos permitirá conducir al MP hacia donde queremos llegar. El tercer elemento de la teoría heptatómica o teoría del delito, es la antijuricidad, que no es otra cosa que lo contrario al derecho, y en el ámbito penal, es lo contrario a los bienes jurídicos tutelados. Podemos explicarlo de la siguiente manera: en el momento en que nosotros ocasionamos daños a un bien jurídico tutelado, estoy cayendo en una antijuricidad, es decir, contrario a las normas jurídicas, y es el caso de las normas penales. Tendremos como elemento negativo de la antijuricidad algo que se llama causa de justificación. Recapitulando, ya mencionamos que la antijuricidad es contraria a derecho, y la causa de justificación son circunstancias particulares que pueden justificar el carácter antijurídico o de culpabilidad de un delito,
Y si se llega a justificar el elemento antijurídico, que es la conducta, a pesar de estar prescrita, en un tipo penal. Pero ésta carece de los requisitos necesarios para catalogarse como un delito punible ante los ojos de la ley. Dicho lo anterior, nosotros tenemos una serie de conductas en las cuales la ley nos permite cometerlas, y que son contrarias a derecho, las cuales la mayoría de nosotros los abogados debemos de conocer, no así quizás los estudiantes de derecho, y la principal conducta permitida se llama legítima defensa. Es un tema muy controvertido por mucha gente e incluso por algunos juzgadores, consiste en, y dicho de una manera muy sencilla, en qué o de qué manera nosotros vamos a repeler una amenaza inminente, real y actual, en el preciso momento en que se esté produciendo, y que no tenga derecho a causarme afectación alguna, es decir, que nosotros no la hayamos provocado. Al repeler una agresión debe de ser proporcional, es decir, si la persona que nos pretende causar un daño viniera desarmada, a lo mejor lo que podríamos hacer es enfrentarlo de manera directa pero desarmados los dos. Y para enfrentar a alguien que trae un arma quizás tendríamos que utilizar un arma también, quizás esto suene ridículo. Que tengamos que esperar para ver si nos saca la pistola el delincuente, pero en esto la ley es muy clara, nosotros no podemos pasarnos el exceso de la legítima defensa, disparándole a una persona que sí nos quería robar, pero que no traía armas. Ahora bien, cuando me dice la ley que existe legítima defensa, cuando, por ejemplo, una persona ingresa a nuestro domicilio sin derecho a ello, y está en condiciones que nos hagan sospechar que puede causarme daño, es en ese momento donde nosotros podemos utilizar la legítima defensa, pero la legítima defensa no es un sinónimo de matar. Esto lo podemos ejemplificar de la siguiente manera: nosotros no podemos ir a la casa de un amigo a golpearlo, y cuando éste me venga correteando y me quiera golpear, lo mato, es decir, lo privo de la vida, y luego manifiesto que fue legítima defensa, porque no debe mediar provocación de nuestra parte para que se dé la legítima defensa. Otra causa de justificación es el estado de necesidad, cuyo concepto no es otra cosa que salvar un bien jurídico tutelado de mayor valor, sacrificando uno de menor valor. Y un ejemplo de esto es en el caso de que estén golpeando a una persona en la calle, y yo intervengo, porque ya lo están casi matando, y lesiono a la persona que lo quería matar, esto sería un estado de necesidad. Porque yo estoy protegiendo un bien jurídico tutelado, que en este caso es la vida, además de que estoy sacrificando un bien jurídico tutelado de menor jerarquía, que es la integridad corporal. Lesiono a Juan para salvarle la vida a María. Dicho esto, entonces yo puedo intervenir de una manera válida para salvar un bien jurídico de mayor valor con el sacrificio de uno de menor valor. Y la última causa de justificación en cuanto al elemento de la antijuricidad es el consentimiento del titular. Si el titular nos otorga su consentimiento para dañar su bien jurídico tutelado, no hay problema, porque no hay delito. Un ejemplo de esto es el siguiente. Juan golpeó a Pedro, y le tumbó los dientes. La pregunta aquí es, ¿hay conducta? Sí, porque lo hizo, y los dos estaban en igualdad de condiciones. ¿Hay tipicidad? Sí. Entonces al tumbarle los dientes le ocasionó a Pedro un daño biológico, son lesiones graves según el Código Penal, porque existe una clasificación al respecto. Y la siguiente interrogante es, ¿existe antijuricidad? No, porque hay consentimiento del titular. En este momento se estarán preguntando ¿por qué? Porque Juan y Pedro son boxeadores. Al respecto, analicen lo anteriormente expuesto en este curso o taller sobre detener el tiempo del delito y razonen con respecto a este supuesto. Juan le tira los dientes a Pedro, entonces al momento ya tenemos que existe una conducta, sí. ¿Existe la tipicidad? Sí. Porque está en el Código Penal, el delito de lesiones. ¿Existe la antijuricidad? No, porque existe un estado de justificación, ya que ambos en el desempeño de su profesión u oficio son boxeadores y las lesiones que le ocasionó no son delito. Hasta este momento llegamos a una causa de justificación que es un elemento negativo del delito y que por lo tanto lo excluye. Observemos cómo en el tiempo del delito se van cumpliendo todos los supuestos para configurar una conducta como delito, pero llegamos a uno que nos detiene y nos dice que a partir de este momento ya no es delito.
Esto es lo bonito y lo interesante del derecho penal. Que con la información que teníamos al principio, de que Juan le tiró los dientes a Pedro, todos pensaron, sí. Es un delincuente que cometió el delito de lesiones en contra de Pedro. Pero al ir avanzando en el tiempo del delito, este nos detiene en una causa que desconocíamos originalmente. Y es así, como llegamos al cuarto elemento, denominado imputabilidad, que no es otra cosa que la capacidad que tiene el individuo de querer y entender, dentro del campo del derecho penal, y que se tiene la capacidad de razonar. ¿Qué significa la imputabilidad? Esto quiere decir que tenemos salud mental y la coherencia necesaria para actuar al momento de cometer un acto ilícito, el cual es considerado como delito. La imputabilidad quiere decir que tenemos la capacidad de razonar. Ahora bien, ¿quiénes son considerados como inimputables? Los menores de 18 años de edad, los cuales serán juzgados por medio de otro tipo de leyes especializadas en adolescentes. Las personas con un trastorno mental, o con un desarrollo intelectual retardado, así lo menciona el Código Civil. Estas tres personas se consideran inimputables porque no son capaces de entender la dimensión de sus actos y no tienen la capacidad de comprender ni de querer ejercitar esa conducta que están llevando a cabo. Regresemos al ejemplo de Juan y Pedro, en el cual Juan le tira los dientes en una pelea, pero ahora están en la calle y ya no son boxeadores. Volvemos a las interrogantes anteriores. ¿Hay conducta? Sí. Porque estaban peleando. ¿Existe tipicidad? Sí, el delito de lesiones que está previsto en el Código Penal. ¿Existe antijuricidad? Sí, porque ahora no hay causa que lo justifique, ya que ahora le está causando una afectación de manera consciente. ¿Existe imputabilidad? No. Porque Juan tiene síndrome de Down. ¿Se dan cuenta cómo podemos ir avanzando en el tiempo del delito, y al meter un nuevo elemento que nos cambia la situación, ya no hay delito, y además Juan tenía 14 años, y le rompió la cara a Pedro, el cual ya era mayor de edad? Luego entonces, podemos deducir que era inimputable. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad de razonar las consecuencias del hecho. Recapitulando, sobre la imputabilidad y sus características, podemos decir que para que el individuo sea imputable debe de cumplir con ciertos elementos, los cuales son: el querer realizar la conducta considerada como delito, entender de una manera clara las consecuencias de querer realizar dicha acción, el tener la capacidad y salud mental para discernir y entender que está cometiendo un delito de una manera coherente y por consiguiente tiene la capacidad plena de razonamiento sobre la acción que está realizando. Nuestro quinto elemento en relación con el tiempo del delito es la culpabilidad, que no es otra cosa que la relación directa entre la voluntad y el conocimiento del hecho con la conducta que se está realizando. Es decir, si yo tengo voluntad y tengo conocimiento, entonces estoy realizando esos actos con dolo o con culpa. ¿Pero qué es el dolo? ¿Y qué es la culpa? El dolo significa que lo hice con toda la intención de querer hacerlo y que sabía lo que hacía. Y la culpa se comete por negligencia, impericia o falta de cuidado. Como pudimos darnos cuenta, el dolo y la culpa son dos cosas distintas. Trataremos de ejemplificarlo de una manera sencilla y comprensible, como ya lo mencionábamos al principio. En un ejemplo anterior, mencionamos que salíamos a la calle, manejando nuestro coche. Atropellamos a una persona porque nos distrajimos al buscar algo que se nos cayó dentro del auto, y al levantar el objeto nos damos cuenta de que arrollamos a una persona. Esto es falta de cuidado y negligencia, y le ocasionamos un daño a una persona por esa omisión de ser cuidadosos. Caso contrario, yo salgo y quiero atropellar a una persona porque me cae mal. Es en este momento donde se presenta una conducta dolosa, porque lo estamos haciendo con toda la intención de causarle un daño. Entonces, con estos ejemplos, nos queda más claro la diferencia entre dolo y culpa. De acuerdo a la explicación anterior sobre lo que es el dolo y la culpa, podemos resumir lo siguiente: para que se dé la culpabilidad, significa que queremos causarle un daño a una persona, que tengo el conocimiento de las consecuencias que conlleva el materializar mis intenciones de hacerle daño a esa persona, pero sobre todo,
Quiero hacerlo con toda intención, a pesar de las consecuencias, sin importar la culpa, de acuerdo a los resultados. La punibilidad es la sanción penal establecida para el caso en concreto. La punibilidad es el elemento siguiente, de acuerdo al reloj o tiempo del delito, que no es otra cosa que la sanción penal establecida para el caso en concreto, que establece la ley, impuesta por el órgano jurisdiccional, una vez acreditada la comisión de un delito, a la pena impuesta. También se le conoce como la restricción o privación de los derechos que se ejecutan de manera efectiva en el sentenciado, luego entonces, la pena viene siendo la ejecución de la punibilidad o punición. Nuestro siguiente elemento son los elementos negativos de la culpabilidad, como es la inculpabilidad, y como ejemplo de esta, es un error de hecho invencible, las eximentes putativas o el caso fortuito. Ahora bien, existe también el elemento negativo de la culpabilidad, denominado inculpabilidad, y como ejemplo de esta es un error de hecho invencible, las eximentes putativas o el caso fortuito. En el error esencial de un hecho invencible, pondremos el siguiente ejemplo. José está en su casa y priva de la vida a una persona que se introdujo a su domicilio, ¿de qué manera lo desvirtuamos con la ausencia de conducta? Lo que pasa es que José es sonámbulo, entonces se levantó en la noche y mató a esta persona, la cual iba llegando nada más a entregarle un paquete, entonces desde este supuesto, podemos decir que ya no se da el primer elemento que es la conducta. Por el contrario, y cambiando el enfoque, José priva de la vida a una persona, pero esta vez lo acusan de lesiones, en este caso no hay tipicidad, porque el delito que José cometió no encuadra dentro de la descripción del tipo penal, es decir, lo privó de la vida, y lo están acusando de lesiones, o al revés. Le provoqué lesiones y está en coma pero me están acusando de homicidio, esto es atipicidad. Recapitulando, acerca del elemento negativo de la culpabilidad, podemos afirmar que la inculpabilidad es el hecho simple de no poder reprochar ante el derecho penal, por la falta de voluntad o el conocimiento del hecho. A continuación, enunciaremos las principales causas de inculpabilidad que anulan la voluntad o el conocimiento de un individuo, las cuales son, error esencial de hecho invencible, error de tipo y prohibición, eximentes putativas, no exigibilidad de otra conducta, temor fundado, y caso fortuito. En conclusión, la teoría del delito es un componente fundamental en el estudio del derecho penal. Proporciona un marco para entender cómo y por qué se clasifican ciertos actos como delitos y establece las bases para la imputación y sanción de estos actos. A través de sus diversos componentes, como la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, imputabilidad, la culpabilidad, punibilidad y los elementos negativos de la culpabilidad, nos permite analizar de manera sistemática y coherente los elementos que constituyen un delito. Sin embargo, es importante recordar que la teoría del delito no es una entidad estática, sino que evoluciona constantemente para adaptarse a los cambios sociales y legales. Por lo tanto, su estudio requiere un compromiso constante con la actualización y la reflexión crítica. Gracias por permitirme acompañarte en este recorrido por la teoría del delito. Hasta la próxima.